sea, que haya agua en Marte no es ninguna noticia. Si hay, ha habido, desde hace años se sabe que hay agua en Marte. Ha habido 20 misiones que han encontrado agua en Marte, en un montón de sitios. La noticia, que te lo dije, pero es que no te acuerdas, la noticia es que han encontrado agua en el ecuador de Marte, que se pensaban que era absolutamente imposible. Pero sigue habiendo temperaturas de varias decenas de grados bajo cero, no te creas tú. Pero el ecuador de Marte no es como el ecuador de la Tierra, no tiene una temperatura Pues no, así pues calentita no, caribeña. pues no. Lo mismo estamos hablando de -40, -50 grados en pleno verano. Y en invierno, pues -80 o -90, o sea que no, para nada, para nada. Pero, a ver, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué volvemos a hablar del agua en Marte? Pues vamos a ver, porque Marte nos sigue guardando un montón de sorpresas y esta ha Sí, sido la última. Es decir, los científicos han encontrado muchas veces agua en Marte, pero más bien cerca de los polos, especialmente dentro del polo, cerca del polo sur de Marte, que es evidentemente entonces los lugares que se están explorando para aterrizar, para montar las primeras colonias, etcétera. ¿Vale? Pero claro, en el Ecuador pasa igual que con la Tierra. O sea, no es lo mismo el tiempo que hace en los trópicos al tiempo que hace en la Antártida. Bueno, pues ya. en Marte, aunque hace frío en los dos lugares, pero es mucho menos frío. Pero en el Ecuador de Marte se pensaba que no había condiciones para que hubiera agua líquida, que era imposible. Y sin embargo, ahí estaba, como un desafío y en un lugar de lo menos pensado, ¿no? Que era, tú sabes que, bueno, no sé si lo sabes, pero en Marte hay cerca del Ecuador hay un altiplano, una meseta, que es la meseta Tarsis. Y Sí, la la meseta meseta, Tarsis. pues en la meseta Tarsis resulta que están algunas de las montañas más altas de todo el sistema solar. Por ejemplo, ahí está el famoso Monte Olimpo. El Monte Olimpo tiene 22 kilómetros de altura, tres Ujú. veces, casi tres veces el Everest. O sea, imagínate, Sí, y 800 kilómetros de base, de diámetro. O sea, es un gigante, es la montaña más alta del sistema solar. Bueno, sí. pues resulta que en algunas laderas de esos volcanes tan altos y en el mismísimo cráter del Monte Olimpo, es decir, a los 22 kilómetros de altura, si lo miras desde arriba, porque tenemos una foto maravillosa, en el fondo, en el suelo del cráter, se ven formaciones de escarcha, de hielo de escarcha. Y eso, a ver, esas condiciones, las condiciones que hay en los trópicos, no son propicias para que suceda eso. Pero justamente en esa meseta sí se están dando. ¿Y cuánta agua han encontrado? ¿O el equivalente a cuánto? Bueno, no muchísima. Estamos hablando de 150.000 toneladas de hielo de agua, que además van y vienen, porque lo que sí se conocía desde hacía tiempo era que en la atmósfera de Marte, justo encima de la meseta de Tarsis, había como un intercambio de humedad, como un ciclo del agua, y no se sabía de dónde salía ese agua. Bueno, pues ahora han encontrado, después de años, han tenido que, claro, no es tan fácil, han tenido que analizar un montón de datos, ver las imágenes una por una, porque, claro, todos los gigas y gigas y gigas de imágenes no se miran bien todos. Y han encontrado estas pruebas de escarcha estacional. O sea, es una escarcha que se forma solo en los meses más fríos del año marciano, a esas altitudes y solo por las mañanas tempranito. Pero dentro del Monte Olimpo nada Sí, más, sí, dentro del mundo. No, no, en varios sitios, en pero de la varios meseta puntos de de la Tarsis. meseta. Hay, por ejemplo, en laderas, hay formaciones, lo han fotografiado en varios sitios. Pero, ¿por qué es esto tan alucinante? Pues porque también ahora, gracias a eso, nos vamos a poder plantear hacer algún asentamiento o algún aterrizaje, no en el Polo Sur, sino En el Ecuador. en una zona muchísimo más adecuada, muchísimo más amigable que el Polo Sur marciano. ¿Cómo que en el polo sur de Marte no tiene las mismas condiciones que en el Ecuador? ¿Cuál es el problema? ¿Porque está más escorado en el planeta o por qué? No, pues simplemente ¿O porque porque es más frío? no es nada de eso. Es una cuestión de oportunidad. Ya. Porque, a ver, el agua en Marte no puede sobrevivir prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las zonas donde sobrevive? Donde puede permanecer
más escondida dentro de cráteres profundos, en zonas que hay muchísimo, muchísimo frío y rellena determinadas grietas, y eso se da en los polos. En el Ajá. Ecuador, toda el agua que puede querer surgir inmediatamente se va. Precisamente porque hace más calor, inmediatamente se evapora y como no hay atmósfera que la retenga, se pierde, con lo cual está Bien. absolutamente seco. Pero han encontrado algunos lugares, en algunos momentos, que es esto, en el que sí es posible que haya agua y haya una cantidad respetable de agua, lo suficientemente respetable como para permitir que plantearse algún destino allí, y no solamente en las zonas polares. Claro, es que, claro, el razonamiento tuyo es muy lógico, ¿no? Si hace más calor, pues será más fácil que haya agua, ¿no? Pues no, pues precisamente por eso no. En Marte Lo que no. me llama la atención es, como bien cuentas, ¿no? O sea, la falta de, o sea, el ciclo del agua es difícil que se produzca allí porque al no haber atmósfera se pierde, pero ese agua que han encontrado, ¿de dónde sale? O sea, tiene que estar como una especie de circuito cerrado dentro de A esa ver, ladera o algo así, ¿no? claro, claro, es una especie, claro, es el ciclo, es un ciclo atmosférico. Igual que en la Tierra tenemos el ciclo del agua, que el agua, ¿qué hace el agua? Está en los océanos, se evapora, se condensa en nubes, vuelve a llover, se vuelve a evaporar, se condensa en nubes, vuelve a llover, y ese es el Sí. ciclo. Bueno, pues Marte hace muchísimo tiempo también tuvo agua líquida en la superficie, enormes lagos, mares, ríos, Mm. deltas, el Curiosity, el rover que lleva ahí un montón de tiempo en el cráter Jezero estudiándolo, está en el delta de un antiguo río de hace miles de millones de años. Cuando Marte se malogró, perdió su atmósfera y no pudo retener su agua, ahí se interrumpe el ciclo, porque el agua que se evapora se pierde en el espacio, no vuelve al planeta. Y entonces ahí fue donde Marte perdió toda su agua, excepto una pequeña cantidad que es la que se ha encontrado ahora en los últimos, podríamos llamarlos, refugios del agua, que son en forma de hielo en los lugares más fríos del planeta, en el fondo de cráteres oscuros y profundos donde no da la luz del sol, y entonces ahí no se evapora y se mantiene. O sea, necesitas ese tipo de condiciones. Y en el Ecuador, evidentemente, esas condiciones no se dan. No se Mm. dan. Bueno, pues han encontrado que incluso en el Ecuador, por eso es una gran noticia, han encontrado eso, ¿no? Pero claro, tú ya sabes, dime, que te No, te iba a veo. preguntar, porque en los planes que hay para mandar sondas allí, incluso sondas tripuladas, ¿se ha empezado a tomar ya en consideración esta posibilidad de enviar alguna a la zona ecuatorial o todavía es demasiado pronto? Porque esto se ve con bastante Vamos a tiempo, ¿no? ver, estos se acaban de dar cuenta ahora. O sea, no No han les ha visto dado hace tiempo ni. nada. Claro, o sea, nosotros en este programa hablamos de lo último de lo último. O sea, Ya te digo. esta investigación tiene semanas. O sea, se acaban de dar cuenta, acaban de hacerlo público. Ahora tendrán que reaccionar y ver qué consecuencias tiene. Pero ya hay quien apunta que una de las primeras consecuencias va a ser esa. Evidentemente, lo veremos próximamente. A lo mejor deciden que es demasiada poca cantidad de agua como para comprometer una misión. Tendremos que verlo. Pero desde luego es una posibilidad y independientemente de eso, también nos dice muchísimo sobre las condiciones de habitabilidad del planeta. Es Mm. decir, si incluso en el Ecuador, incluso hoy en día en las condiciones horrorosas que tiene, Marte es capaz de retener una pequeña cantidad de agua y de hacer un ciclo de agua que va a la atmósfera, vuelve a la atmósfera, vuelve, pues eso dice muchísimo también sobre las condiciones de habitabilidad y sobre probablemente a lo mejor sobre la posible presencia de alguna forma de vida o no, ¿no? Ya, Eh, y yo no sé, porque claro, una de las viejas ideas de la ciencia ficción respecto a Marte, que también se la han planteado en algún momento los científicos, es la posibilidad de terraformarlo, de conseguir devolverle la vida de alguna manera a Marte, ¿no? De convertirlo en una nueva Tierra, pero para hacer eso se necesitaría una eso, tecnología que no eso, sé si eso, tenemos, ¿no? eso de la terraformación de Marte fue un sueño muy bonito de los años 90 y Sí, había varios planes para hacerlo, pero es que eso no estamos en condiciones todavía. aprovechando el O sea, agua. no, pero es que no hay suficiente para eso. O sea, hay suficiente para abastecer a unas colonias humanas, ¿vale? Y las Ya, abasteces de agua, y agua que es hidrógeno y oxígeno, H2O. Con lo cual tienes las tres cosas importantes: agua para beber, oxígeno para respirar, hidrógeno para combustible. O sea, todo. sí, O sea, el agua es el todo. en todo. Hace poco, acuérdate, me parece que fue en marzo, encontraron, esta vez sí, en la Luna, en el polo norte de la Luna, 600 millones de toneladas Sí, métricas de agua
que hablábamos de esto también. Sí, Madre sí. mía, qué barbaridad, ¿no? O sea, ha sido una nave india, una nave india de la Chandrasayaan, me parece que se llamaba. Y los ha encontrado en el fondo de 40 cráteres grandes, de varios kilómetros, en el polo norte de la Luna. O sea, esa cantidad de agua tiene para alimentar colonias hasta, vamos, hasta decir basta. Claro, es que es toda una sorpresa la cantidad de agua que hay por todas partes en el sistema solar. Nosotros hemos hablado muchas veces de las lunas heladas de Júpiter y de Saturno, ¿no? Ujú. Encelado, con esas géiseres de Los agua. géiseres, sí, esos son Claro, es que espectaculares, tú sí, sí, sí. imagínate cuando iban con la sonda Cassini, que iban caminito del sistema de lunas de Júpiter a estudiar Júpiter y a estudiar el sistema de Saturno, y pasan cerca de Encelado y de refilón ven que de ahí salen géiseres de vapor de cientos de kilómetros de alto. Y claro, conducir una nave en el espacio no puedes decir giro y voy para allá. Tienes que pasar de largo. Entonces, Vale. tuvieron que esperar varios años para que, porque la nave lo que hace es que puedes más o menos dirigirla alterando su órbita, que gira alrededor del planeta en un ángulo para que a la siguiente vuelta pase más cerca de tal. O sea, rehicieron todos los cálculos para que la Cassini pudiera pasar por Encelado y Encelado. atravesar esos chorros. Y lo hizo. Y lo consiguió hacer. Y entonces se dieron cuenta de que había un océano subterráneo allí. Y que al olisquear esos chorros con sus instrumentos, se dio cuenta de que había materia orgánica allí. O sea, es una barbaridad. Y bueno, y luego, claro, Encelado, pero también hay un montón de lunas, de las lunas heladas, tanto de Júpiter como de Saturno, Europa, Europa, por eh, ejemplo. claro, más cerca de Júpiter y de Saturno, en el propio cinturón de asteroides, Ceres, el asteroide Ceres, que es el más grande del cinturón, tiene 1000 kilómetros, tiene un océano interior, y muchísimo más lejos de Júpiter y Saturno, hace nada también han confirmado los científicos que hay un océano en Plutón, en Plutón. O sea, en Plutón la temperatura superficial media es de menos 220 grados. Sí, pero ahí lo que mantiene el agua es el calor interno del núcleo interno de los planetas, imagino. Claro, depende, claro, lo que se han dado cuenta es de que, a ver, aquí el agua superficial de la Tierra está claro, es la energía del Sol, la que la mantiene líquida. Y Sí. en cuanto hay un poco menos de energía, hiela. Ahí tienes los polos, ahí tienes cualquier ciudad en la que en Londres de repente hiela y se hiela el Támesis, ¿no? Mm. Y basta con un poquito menos de radiación solar. Y en cuanto hace mucho calor, se evapora, ¿no? Bueno, pero hay tan lejos del Sol, en las lunas de Júpiter y de Saturno, la energía necesaria para mantener el agua líquida viene de otras fuentes. Una es el calor interno, pero no es el caso de las lunas de Júpiter y de Saturno, que no tienen, que se sepa, núcleo activo, núcleo caliente, sino de la propia fuerza gravitatoria de estos dos planetas que son gigantes. Entonces las lunas, a medida que giran, son sacudidas por la fuerza gravitatoria de estos gigantes que las sacuden como un camarero sacude una coctelera. Y entonces esa fricción de movimiento genera el calor suficiente para impedir que incluso bajo cero el agua se congele y la mantiene Mm. líquida. Y hay océanos líquidos. En Plutón, que no sucede eso porque Plutón es muy pequeñito, efectivamente sí hay calor interno. Se pensaba que estaba absolutamente congelado, pero resulta que el núcleo de Plutón está caliente. Lo suficiente como para mantener un océano global, eso sí, protegido bajo una concha de entre 40 y 80 kilómetros de grosor de hielo, que es lo que tiene entre las condiciones espantosas de la superficie, a menos 220 grados, entre 40 y 80 kilómetros de hielo, y después está el océano, ¿no? Es Ese es una, un tema fascinante, sobre todo por lo que hablabas antes de la posibilidad de las moléculas orgánicas, o sea, la posibilidad de vida